podcast Tu legado en la docencia. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo aquí con el gusto de siempre aquí en su programa. Tiene que ver con docencia, con ser docente, con ser maestro. Y pues vamos a iniciar con un nuevo tema que pues tiene que ver con la continuidad del podcast hasta donde lo hemos llevado. Ya prácticamente son 3 años, ya más o menos acercándonos por ahí desde el momento en el que me acuerdo que dejé en los últimos días, justo cuando terminé en el centro de trabajo inaugurador del podcast. Yo empecé a grabar estos episodios en el periodo de ciclo escolar donde yo había terminado, que fue más o menos como en el mes de agosto. Me acuerdo todavía porque una madre de familia me preguntó que cuando entraban otra vez los alumnos. Y para ese entonces ya había yo, pues sí, ya había concluido mi periodo. Y recuerdo que le pasé ese mensaje a esa mamá con cierto dejo, con cierta cosa, no sé decirlo, que así como que me estuviera a mí dejando algo o me estuviera a mí provocando algo, pero sí fue un poco extraño el hecho de que pues ya no iba a estar, y de todas maneras estaba dando un recado, un mensaje a papás que todavía me buscaban por el WhatsApp, y a los que les decía, por ejemplo, no, pues si va a haber periodo, o no sé, esta información, deje investigarlo, o déjeme ir por acá, o preguntar, o ya el día que esté en la escuela le digo. O sea, como que fui pasando recados así. Y extraño porque pues era como una forma de yo darle continuidad a eso, como si todavía siguiera ahí, pero ya era un hecho que yo ya no iba a estar porque ya se había concluido mi periodo. Y bueno, recuerdo que empezando el ciclo de agosto, hace ya creo que ya como 3 años me parece, de los 3 años que se van a cumplir desde que dejé ese centro de trabajo, estaban iniciando las clases, me parece. Estuve grabé el primer episodio, y me acuerdo muy bien del primer episodio porque saqué todo lo que sentía respecto a lo que recientemente me pasó. En ese entonces pues era algo reciente, todavía no lo lograba asimilar, muchas cosas no las lograba procesar. Y cuando andas así, pues andas con la emoción a rojo vivo, no sabes ni cómo te debes de sentir. Y tienes todo todavía muy fresco, muy en carne propia, sientes las cosas como si te hubieran pasado en ese preciso momento. Entonces hay muchas cosas que no había concluido, muchas cosas que no sabes lo que yo sentía. Y fue cuando pues anduve así con ese sentimiento, y dije, ¿cómo lo saco? Y fue cuando me acordé que yo ya había trabajado en un programa de radio. No tenía la oportunidad desde el momento de poderme reunir o buscar incluso a la gente con la que ya había trabajado. Me acuerdo que hasta creo que ya habían cerrado el local o la difusión. Y pues yo anduve pues así al aire, a la deriva. Pero siempre he sabido que pues han existido las plataformas de expresión que por algo se diseñaron y se hicieron con una gran facilidad, en la cual incluso sin tener el equipo profesional como tal, pues ya te puedes lanzar como un podcastero o como alguien de un programa. Lo puedes llevar a cabo incluso si sabes editar, y no hay problema en que te grabes. Si tienes contenido, pues te metes hasta en el YouTube, ahí te puedes incluso publicar. Y bueno, precisamente eso, se me vienen los recuerdos.
se me vienen las cosas por la cual hice lo que hice. Y, y precisamente pues me dieron ganas de iniciar este episodio pues hablando de las cosas que han pasado, de las cosas que van, vienen y vendrán, y sobre todo como este es uno de los episodios donde no sé bien de qué voy a hablar, pero bueno, estoy grabando porque así es como surgen las cosas más interesantes. Se me estuvo viniendo un tema muy bueno que no lo anoté, lamentablemente. A veces no tienes la tableta a la mano o algo que te ayude a anotar, entonces se te va. Y bueno, de lo que les puedo hablar, precisamente ahorita agarrando el tema random, pues es que como anécdota pues acabo de aplicar mi instrumento en la mañana del domingo, y pues fue estar como 3 4 horas encerrado respondiendo las preguntas de UCICAM, que para quienes lo han hecho y lo han presentado pues saben que son mucha pregunta capciosa y preguntas trampa, preguntas que muchas de las veces están ahí para distraerte con la respuesta correcta. Y, pero bueno, estuve entretenido, me dieron ganas de ir al baño, lamentablemente yo sabiendo que no debía de tomar agua ahí en aplicación porque te mueves tantito y ya te detecta. Por ahí escuché un chiste que decía, pues parece que hasta la inteligencia artificial detecta a los fantasmas, porque parecía que estaba alguien a mi lado, pues yo me asustaba. Entonces, pues ya, cosas de la aplicación, cosas que sabemos pues que pues ocurren con este tipo de tecnologías. Y bueno, pues duré como 3 horas y fracción. Descargué mi comprobante y lo interesante fue que empecé a tener yo pensamientos y disposiciones, que es yo creo que lo voy a aterrizar el tema para hablar de eso. Si practican esto de iniciar algo sin tenerlo planeado, créanme que suelen salir cosas muy, muy buenas, porque ya el hecho de haber iniciado yo sin saber de qué les iba a hablar exactamente, ya me salió el tema. Ahorita precisamente lo acabo de obtener. Muchas veces dicen eso los coaches o los de vida, los que han hecho grandes cosas o han hecho cosas significativas en su vida. Dicen, échate de ruedo, aviéntate, aunque no estés preparado, no tengas planeado nada. Aunque claro, hay ciertas cosas que sí requieren de un plan, pero se refiere a que no te detenga el hecho de que no lo tienes. Ve a hacer las cosas, ¿no? O sea aguerrido pues. Y, y el tema de hoy pues tiene que ver con, bueno, todavía no tengo el tema exactamente así en la cabeza que lo vaya a poner así en el podcast, pero es referente a las señales, es referente a las intuiciones y es referente a las autosugestiones y a las cosas la podemos resumir o lo podemos titular como tus creencias influyen en tu realidad. Algo así podría ser el capítulo de hoy, el título. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de ciertas anécdotas que pasé en estos días, y lo vamos a relacionar con lo que me sucedió aplicando el instrumento de evaluación. Bueno, en resumidas cuentas, el día sábado me enteré del fallecimiento de una persona, un cliente que tuve, muy querido por nosotros. Y pues sí, lamentablemente pues sí, no somos eternos y las cosas se van a dar porque se van a dar de ese modo. O sea, somos los simples mortales que vienen a este mundo a compartir cosas, a vivir cosas, a tocar a las personas. Y simplemente pues yo soy de la creencia de que estamos vivos por algo y en algo estamos contribuyendo, porque si no, no estaríamos ni aquí. Entonces todo juega un papel, todo, cualquier persona, alguien que ves en la calle de pronto pasar, por algo te hizo que prestaras la atención, tu atención a esa gente, y ellos que te hayan prestado la atención a ti.
incluso las peleas, incluso las cosas extremistas donde pudiste haber sufrido un agravio que tú incluso lo hayas cometido y de repente viene con los años y con la conciencia y la madurez, viene hasta el arrepentimiento, andas diciendo hasta, híjole, cómo fui de mala onda con o cómo me atreví a hacer determinada cosa. Entonces, la vida es muy misteriosa y precisamente ese es el misterio que eh, tuve la tuve la fortuna de visitar pues a la viuda del señor, pues que ya quedó ahora sí viuda de él, con 50 años de conocerlo, 40 y tantos años de casados. Y pues fui a su casa para recoger ciertos materiales que quería que le digitalizara. Y pues sí, cuando hablaba de él o cuando yo hablaba de él, pues sí se soltaba a llorar, o sea, como cuando los entenderán muy bien los que han vivido un duelo y que han perdido un ser querido muy importante. Me gustó el hecho de que como que la vida siempre te manda las cosas por algo. Hablando de él y de lo que hizo y de su vida y con la señora ahí desahogándose y todo. O sea, ahí está en la hospitalidad en su casa y todo. Me dio de comer, me dio hay unas bebidas. Yo solito empecé a hablar de experiencias, no sé qué nombre se les pone, oníricas o no sé qué son, o espirituales vamos a ponerle. Cosas que yo sé, que he sabido, que he experimentado y que pues no puedes hablar pues no, con nadie, o sea, me refiero a que es muy selectiva la gente a la que te puedes dedicar o puedes dirigirte a hablar de estos temas, incluso aunque sea alguien de la religión, debes de tener cuidado. Hablamos cosas como el espíritu, que el espíritu trasciende. Una cosa que le dije fue que cuando un ser querido quiere realmente protegernos y se siente limitado por el cuerpo físico, consciente, inconscientemente, espiritualmente, como lo queramos ver, ese ser vivo por eso transmuta, por eso pasa a un nuevo plano porque ahí sí ya nos puede proteger, nos puede vigilar, nos puede. Le dije yo, analogía, haz de cuenta que es un pececito en el océano, esto es el océano, donde nosotros estamos. Le podemos llamar vida y él es el pececito que ahora sí se puede mover como el rayo McQueen para aquí y para allá y va a poder influir directamente en la sustancia o en esto que nosotros, pues para nosotros es la vida, ¿no? Es el pececito en el océano, la gota en el océano. Total, que fuimos encontrando similitudes porque también ella me empezó a mencionar ciertas cosas espirituales que ella también sabía. Y una de las cosas que me dijo fue, oye, pues se ve que tú eres muy sensible a eso. Le dije, sí, pues ya. Le comenté de un familiar que tuve, que muy devoto a eso, que demostró que pues realmente tenía vocación para ese tipo de cosas espiritualistas. Ya le estuve yo comentando cosas, situaciones que a mí me han pasado y esta señora pues entendía perfectamente lo que era, lo que yo estaba hablando. Le llegué a mencionar el asunto del número 1111. Aquí fue lo curioso, porque en capítulos anteriores yo le he mencionado que mencioné una vez una anécdota en capítulos anteriores del podcast donde puse a unas alumnas conversar, ponerse de acuerdo para un trabajo en equipo y se fueron dando ideas de con qué nombre iban a bautizar su proyecto. Entonces se estaban dando ideas y de pronto una dice, pues que sea 1111. Y luego dice una amiga, oye, pero ¿por qué sacas ese nombre raro? Y dice ella, no, no, pues así nada más se me ocurrió que el 1111. Yo escuché eso desde la distancia y estaban afuera del aula, afuera del taller donde yo estaba. Y cuando pongo ese número 1111 en el buscador de Google, no más bien fue en el YouTube. Y ahora que me acuerdo bien, ni siquiera lo tapié, no sé cómo se dice, tipié, sino que como les había comentado que
Me estaba viendo a Laín García Calvo de YouTube. De repente en el algoritmo de recomendaciones me manda que, que hay un mensaje para ti. Si viste este número, si tienes este número es porque hay un mensaje. Y era un video de Laín García Calvo. Cuando lo abrí y escuché el mensaje, me acuerdo que pues lloré mucho de lo que estaba transmitiendo ese mensaje. Decía algo así de que hasta ahora en este momento tu vida, te vas a ver que tu vida vale la pena, que te vas a encontrar cosas muy interesantes, que te vas a encontrar significado a todo. O sea, en resumidas cuentas lo dijo de tal modo en el cual resonó mucho conmigo. Era un mensaje de esos que, como esos que estás esperando, de así desesperadamente, pónganle de un amigo o de la vida misma. Y fue muy llegador, o sea, como que era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Y entonces, fue en el camino de regreso, puse el video con cuando me metí a YouTube, lo conectaba a la bocina. Y ahí fue donde lo hice justo después de que terminó esa clase y me quedé con ese número grabado 1111. Ya le comenté todo esto a la señora, impresionada, y me pasó otros números, otras numerologías, que por ejemplo dice, estoy buscando aquí en las conversaciones, bueno, ya primero Efata o Efata, que es como para abrir portales. No se preocupen, no es nada de brujería ni ese tipo de cosas. Y son videos muy inocentes y espirituales los que aparecen ahí. Y también me mandó uno del código sagrado 8888. También me dio el código sagrado 520 y me pasó un video de que debía repetirse 45 veces si lo que necesitabas pues era un ingreso, que el dinero pues llegara a ti. Y bueno, todo esto se los platico porque este conocimiento me hizo acordarme del ser espiritual que soy y el hecho de que este conocimiento ya lo he sabido y ya lo he aplicado, pero muchas veces eso es lo que va el tema de hoy. Nos olvidamos de que lo tenemos. Sabemos hay mucha gente que sabe espiritualidad, que tiene incluso ya la experiencia en el campo y sin embargo le pasan cosas, le ocurre el bajón y, y se supone que es el experto, pero algo le pasa que de repente estaba teniendo muy buenos resultados y empezó bien, pero de repente como que le empieza a bajar el rendimiento, la creencia o quizás esa persona ya se ensimismó en situaciones negativas que ni se da cuenta y se autosabotea. Entonces, sé cosas espirituales, sé cosas que he aplicado en mi vida cuando me pongo a recapitular lo que he hecho, las cosas de salto cuántico que he dado. Ese salto que una vez mi señora madre dijo, haz de cuenta que estabas en un charquito y de pronto echaste un brinco a todo un lago o a todo un arrecife, no sé cómo se le dice ahí, cuando corresponde a un mar, pues. Y entonces yo me acuerdo de esas cosas en las que para mí fue tan fácil llegar, a mis metas, a las cosas que yo he querido hacer y sin mucho esfuerzo, la mera verdad. Eso como que se te pierde, se te olvida y aparte hay tanta basura, hay tanta cosa que uno necesita sacudirse de la conciencia de lo que uno es incluso, porque uno siempre está a las expectativas y a las expensas de las etiquetas de la demás gente. Entonces a mí
recordar eso, pues pasa que a veces ni me acuerdo o ya no lo, o cuando dicen pues que forma parte de tu inconsciente y tu inconsciente pues actúa solo en automático. Y bueno, ahí fue donde entendí muchas cosas. Entonces, tenemos el conocimiento, tenemos la forma de cambiar nuestras vidas. Necesitamos sacudirnos esa programación que nos ponen. Y sobre todo yo veo que donde más afecta es en el autoestima. Si tu autoestima está bien, tú puedes mover cielo, mar y tierra. Todo lo crees posible. Por eso lancé el episodio anterior de que hay que ser como los niños. Porque los niños tenían esa actitud de que no tenían culpa de nada. Eran totalmente inocentes o son totalmente inocentes. Y no tienen esa programación rapaz que es de la sociedad. Que muchas veces la sociedad te programa para hacerte sentir culpable de algo para de ti obtener determinada reacción o determinada comportamiento que a la sociedad le convenga. Entonces, por eso lancé ese episodio y me acordé precisamente de cuando yo fui niño. Como en los juegos que yo jugué, yo siempre era el capitán, yo siempre era el rico, siempre era el que todas las podía, hasta en las artes marciales, en las luchas. Yo me inventaba personajes en mi cabeza, pasaba noches enteras sin dormir muchas veces porque estaba yo inventando alguna historia. Y todo ese mundo de posibilidades lo tenemos porque nacimos con ello. Ahí está la prueba de cuando fuimos niños. Pero ahora como adultos, pues obviamente pues la realidad nos aplasta, ¿no? Y tenemos que aterrizar muchas veces en lo real por las cosas que se exigen en la vida misma. No puedes jugar a libertinaje si ya tienes hijos que mantener, por ejemplo. El simple hecho de independizarte y tener que pagar una hipoteca y todo lo demás. Una casa, una renta, tu alimentación, tu ropa, todo eso, etcétera, etcétera. Y luego pues toda la programación, todo lo que se espera de ti, todo lo que la gente quiere de ti. Incluso hay un influencer que lo dijo muy claro. La gente incluso quiere que fracases y quiere que seas pues un tonto, ¿no? Como que es una forma de autovalidación, de validación de la sociedad. Como diciendo, él tampoco pudo, pues es de los nuestros. Una cosa por el estilo. Me enseñó ese youtubero. Entonces, lo que les dije de la numerología y de las cosas, si hay cosas que hasta abren portales y hay cosas que nos, hace hasta números que nos pueden hacer sentir realmente bien y que nos pueden hasta traer fortuna, dinero, experiencias de vida con tan solo la llamada de ley de la atracción. Entonces, si hay todo eso, hay que sacarle el provecho y hay que darnos cuenta que hay una cosa que nosotros podemos controlar perfectamente bien y que somos totalmente dueños y es cómo me siento yo. Les voy a poner el ejemplo en el examen, apreciación de conocimientos y aptitudes. Yo la apliqué. Tu realidad o lo que tú creas, tus creencias, de que lo que se va a llamar este episodio, siempre van a actuar en consecuencia de. Si tú crees determinada cosa, sea espiritual, sea física o amorosa, intelectual o de logro de objetivos, lo que sea, por muy inverosímil, tajante, chocante o fantasioso que pueda ser, de algún modo se te cumple o bien vas a vivir de acuerdo a las respuestas o resultados que te va a dar esa forma de vida o esa creencia, si la mantienes el suficiente tiempo. Y lo que pasa, como decía otro autor, lo que pasa es que nosotros soltamos rápido, nos sentimos mal, nos olvidamos, no tenemos el hábito de mantenerlo en nuestra mente y por eso se esfuma. Recuerdo en una red de mercadeo en la que estuve,
un diamante negro, lo dijo bien en claro en su podcast. Dijo algo muy interesante que nunca se me va a olvidar. Y dice, eh, ¿tú te acuerdas de algún momento en el que has logrado algo o que se ha manifestado algo en tu vida, sea una persona o hasta una mascota o una casa o un viaje? Y luego dice, eso es porque tú lo tuviste ¿dónde? Porque lo tuviste en mente. Lo tuviste retenido, estuviste pensando en eso una y otra vez. Y si se trataba de hacer un negocio, pues estabas hasta como esclavo, ¿no? Ahí, nada más pensando en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Y trabajando en eso, obviamente, claro, pues para que se consiga, ¿no? Y a lo que yo vi que se refería era eso, que la mente tiene un poder tal en el cual tú le das cualquier idea, la que sea buena o mala, o incluso si es una creencia que te puede a ti afectar de por vida o que te puede destruir. Tú la mantienes y la vida se va a encargar de hacer coincidir esa realidad con los pensamientos que tú tienes y las creencias. Sobre todo las creencias, porque yo considero que las creencias es de donde parte todo y de ahí surgen los pensamientos. Tú crees determinada cosa y ahí aparecen los pensamientos que te van a confirmar que lo que tú crees es lo que realmente va a pasar o está pasando. Entonces les voy a comentar qué fue lo que hice en el examen de apreciación. Yo mismo me repetí palabras, yo mismo me autosugestioné. Últimamente estoy practicando mucho el hablarme a mí, el decirme palabras, no que me hable bonito, sino que me hable correctamente y sobre todo orientar mis pensamientos hacia las cosas que yo quiero manifestar. Y sobre todo, una cosa que me dé mucho en cuenta ahora que presenté el examen de apreciación, que no era tanto lo que yo quería lograr, que sí, obviamente yo me estaba repitiendo constantemente que iba a sacar un 10, que ese es mi objetivo, sacar un 10. Pero no es tanto eso, pues refiriéndose al nivel quizás de importancia, para que se dé ese 10 en el examen y para que yo esté alegre y pueda, me lleguen las respuestas como yo decía que me iban a llegar y pueda hablarme bien a mí mismo, yo debo de sentirme bien. Entonces fue una revelación porque aunque yo ya lo sabía, a veces las cosas se acomodan de tal modo en el que caes en cuenta de qué es lo más importante o te llega una iluminación, una revelación de algo que pues no habías visto o no habías contemplado. Más allá del objetivo, más allá del pensamiento o de la creencia, o más bien poniendo de otro modo, la clave de todo eso, de mantener la creencia, de pensar lo que piensas, de hablarte a ti mismo de lo que quieras que ocurra. Y a veces no tanto eso, sino también el hecho de cómo la calidad de las palabras a las que te diriges a ti mismo, está cómo te sientes tú. Entonces a mí cuando yo empecé a hacer las sugestiones, cuando empecé a alabarme a mí mismo como un gran campeón, como alguien que se acuerda de todas las respuestas, empecé a sentir en sensaciones hermetismos de mucho agradecimiento. Me cimbraba todo el cuerpo de la emoción, se me ponía la piel chinita de lo bien que me estaba sintiendo. Y bueno, y traté de disimularlo, pero sí se me salieron unas lagrimillas. Lo bueno que tenía unos lentes, no oscuros, pero sí de esos que te ayudan a ver en los aparatos electrónicos con pantalla. Y me di cuenta que al yo sentirme tan en éxtasis, con esta sensación bonita, padre, que recorría todo mi cuerpo, de esas veces que es un sentimiento tan noble, tan agradable, pues que te suelta el llanto o te hace soltar las lágrimas, pues estando en ese estado, la calidad de mis pensamientos automáticamente pues eran de lo mejor. Mi creencia estaba al tope. Yo sabía que iba a pasar con 10
y lo sabía tan, así tan seguro estaba de que el hecho de que yo me sentía tan conmovido era por eso, porque yo sabía que ya se me había cumplido, se me va a cumplir. Y otra cosa bien, bien, bien importante que nunca debemos olvidar. Estando en ese estado, empecé a decir gracias. Gracias, gracias por escucharme, gracias por no dejarme desamparado, por escucharme, por guiarme, por decirme y por mandarme esta certeza de que yo sé que yo me estoy sintiendo como me estoy sintiendo y estoy recibiendo exactamente la misma sensación que voy a recibir cuando termine de ver mi puntaje en la lista preordenada de resultados, en la lista nominal, que voy a tener un muy buen lugar. Ya me está llegando por adelantado. ¿Cómo es esa sensación? O sea, ya se me entregó. Es una de las cosas que dice Laín García Calvo. Tú tienes que agradecer y sentir las cosas como si ya las hubieras recibido. Simplemente debes de confiar que lo que tú pidas y lo que tú visualizas y lo que tú quieres que ocurra ya está hecho. Si se trata de perdonar a alguien, ya está hecho. Esto de hecho lo comenté en uno de los episodios del podcast por algo que me pasó en la escuela. Si quieres que alguien te perdone, ya está hecho. Tú encárgale al universo de la vida, encárgate de esto. Tú lo que debes de es agradecer y confiar de que ya está. Y sí, fue un sentimiento muy padre, como pocas veces lo he sentido en mi vida. Estando ahí en el examen, pues queriendo disimular las lagrimillas, pero sí fueron unas sensaciones de que todo mi cuerpo, todo mi ser estaba vibrando de júbilo, de dicha, de gran sentimiento. Y dejó incluso de tener importancia si me sabían o no las respuestas, porque otra de las cosas que me conmovieron fue el hecho de que con lo que estudié y todo, las preguntas estaban como acomodadas. Para mí, no sé, está como medio raro eso, pero yo leía el planteamiento y yo ya sabía cuál era la respuesta. No, pues eso todavía me puso más conmovido, como quien dice. Y fueron pasando cosas que así increíbles, donde yo por eso digo, ¿por qué no lo practicamos? ¿Por qué tenemos que llevar esto a otras áreas de nuestras vidas? Sobre todo en esas áreas donde más nos molesta el resultado, o donde menos sentimos que tenemos el control, o donde más desdichados somos. Y yo creo que nuestros centros de trabajo es un lugar muy apropiado para poner esos momentos de dicha en práctica, para que sea algo placentero, para que no lo sentemos rutinario, o que ya las cosas son así y ya no tienen remedio, que es lo que muchas veces ese tipo de pensamientos también nos deprimen, nos enferma, y nos ponen la monotonía, no le agarramos significado a lo que hacemos, porque estamos con ese tipo de creencias, nos estamos sintiendo como estamos sintiendo por los tipos de creencias que tenemos arraigadas. Entonces me di cuenta en el examen de este domingo que yo puedo elegir qué es lo que quiero, que lo importante aquí es cómo yo me siento, y esos van a ser los resultados que yo voy a obtener. Que no porque esté viviendo una desgracia, una incertidumbre, ya el común denominador a donde van las masas es a angustiarse, a ponerse todos estresados, preocupados, enfermos o con malestares, porque ya estás tan autosugestionado que ya esperas lo peor y esperas a que te vaya mal. Yo me acuerdo que presentando el examen me dije a mí mismo, voy a evitar que me lleguen pensamientos, porque sí los he captado cuando me llegan. Por ejemplo, cuando he presentado exámenes así, hay un punto donde hasta el cansancio te hace decir, como claudicar, no, te está bien difícil, no me la voy a saber, no, pues de aquí, si se van a poner así las preguntas, de aquí para más adelante, ya no voy a saberlas responder, a mejor las respondo como vayan. O sea, todos esos pensamientos me estuvieron llegando y me di cuenta que así es como he pensado toda la vida. Entonces digo, no, basta,
La forma de callar esos pensamientos es meterle más dosis de positivismo, de certeza, de todo lo que yo estaba sintiendo en ese momento, y hice un esfuerzo grande para que no llegaran esos pensamientos, esas creencias en ese momento tan importante, y la forma en como lo logré fue con la fuerte creencia y el sentimiento. El sentimiento. Ocurre algo mágico que deseas algo con tanto fervor que sabes los conocimientos que tienes, quieres que ocurra un determinado resultado, tienes una tremenda fe de que así vas a hacer, y sales y lo practicas día con día, día con día, aunque no se vea nada, aunque parezca que ninguna oportunidad va a pasar por donde estás. Y de repente, como siempre lo he dicho, las aguas de Moisés se abren, Dios te las abre, y porque tuviste fe y creencia en ti mismo, y creencia en la vida, por fin puedes ver el horizonte y puedes ver lo que siempre estuvo en tus visiones, en tus creencias, en tus anhelos, en tus añoranzas. Bueno, señores, eso es lo que les quería yo compartir. Ahí les expliqué cómo fue que yo estuve pensando, sintiendo, y sobre todo fue vibré muy fuerte en el sentido de que estaba pues en dicha, en éxtasis, ahí presentando el examen, y pues con una absoluta certeza de que todo iba a estar muy bien. Créeme que me la pasé muy bien en el examen. Ha sido de las pocas veces que puedo contar con los dedos de la mano en las que en un examen tan importante no estuve estresado, no estuve cansado o agotado mentalmente como para ya no saber analizar correctamente las preguntas y las respuestas que me llegaban. Me daba mi tiempo de analizarlo y todo, e incluso llegué a practicar el truco mío propio de dime cuál es la respuesta correcta. Hasta llegué a hacer eso. Nada más guíame lo que sea que me esté cuidando por ahí, o invoco a tal persona, puede ser hasta alguien que admires, y yo lo hago para mis ancestros que ni conozco. Digo, tú el matemático, tú el fulanito de tal que puede ser mi antecesor, preséntate y ayúdame en esta tarea, porque pues necesito aquí ayuda, así como lo dijo esas señoras de su difunto esposo. Hey, ven, ayúdame, que pues cómo le hago para cargar esto, hablando también de sus papás ya fallecidos. Oye, mamá, ¿cómo le hago para agarrar este ingrediente, y cómo lo mezclo, y cómo le hago para que me quede una sopa súper rica, una comida muy deliciosa? Y la providencia divina y la vida misma ha guiado sus manos, y dice ella que ha tenido unos resultados sorprendentes, porque parece que es como si ellos le respondieran. Bueno, señores, nos estamos viendo en un próximo capítulo de podcast. Me dio mucho gusto compartir esto, y que te haya ido excelentemente bien. Te deseo lo mejor, de lo mejor, los más grandes deseos para tu examen, que haya salido todo bien. Y pues vámonos ahora hacia la recta final, que es ver a ver en qué lista de ordenamiento quedamos. Que se la pase muy bien y hasta la próxima. Un placer que nos hayas acompañado. Hasta el siguiente.